saludo, hermano, hermana, en el amor del Señor. Soy el hermano Jairo Jorquera y es una bendición para mí comenzar hoy día una nueva serie de estudios bíblicos llamada Eliminando Barreras para una iglesia accesible. ¿Cómo llegar a ser una iglesia accesible? Si Dios lo permite, hoy día comenzaremos a ver esta serie de estudios con una breve introducción a lo que es el tema en sí, una definición de lo que es la iglesia y una definición de lo que es la accesibilidad, ¿ya? Primero que todo, sí, conversaremos un poquito sobre cómo es la palabra, ¿cierto? Quién va a ser la guía en nuestro estudio, porque esto es un estudio bíblico, ¿cierto? Pero con enfoque en la accesibilidad. Así que vamos allá. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Algunas bases para nuestros estudios bíblicos, para esta serie de estudios bíblicos. Este pasaje es súper conocido en 2 Timoteo 3:16. Voy a leer hasta el 4 o 5 y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad del oído y solo verán a la fábula. Las fábulas, ¿cierto?, son historias que tienen algún tipo de enseñanza, historias que son atractivas, historias que parecen enseñarnos algo, ¿cierto? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, terminando, ¿cierto?, su segunda carta a Timoteo, sabiendo que le queda poco tiempo, le deja sus últimas instrucciones, y entre estas, de las principales, ¿cierto?, está el hecho de que tenía que enfocarse en compartir la enseñanza bíblica, ¿sí? La enseñanza de la palabra de Dios. Y la base del estudio que nosotros vamos a estar haciendo hoy día es la palabra, y también la idea es que la próxima serie de estudios se base en lo que la palabra de Dios nos muestra. La idea no es imponer nuestra visión, mi visión personal, no imponer mis deseos, no imponer lo que parece bonito, sino ir a la palabra y desde ella, ¿cierto?, ver qué nos dice acerca de lo que es la iglesia y cómo puede llegar a ser accesible para las personas. La idea es que la palabra de Dios, porque ella es inspirada por Dios y es útil para poder enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, es decir, convencernos, redarguirnos, para instruirnos en este camino que tenemos que llevar para llegar a ser una iglesia accesible. Porque el fin de las escrituras es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es algo que Pablo encarece a Timoteo: no dejes de hacerlo. Ante Dios lo pone como algo caro, como algo valioso. Haz esto, predica la palabra, porque va a llegar el momento en que la gente no va a querer escuchar la palabra, sino que se va a dejar guiar por sus propios deseos. Utiliza la palabra para confrontar, utilízala a tiempo y fuera de tiempo. Y la idea, hermanos, es que tengamos claro que estos estudios bíblicos van a ser estudios bíblicos. La idea no es hacer cherry picking, que se le llama, escoger versículos por aquí y por allá simplemente porque nos guste, sino que hacer un estudio de lo que la palabra de Dios nos muestra acerca del tema, y así poder exponerlo, exponer nuestras vidas, nuestros corazones, exponer nuestras mentes ante el Señor y pedir al Espíritu Santo, ¿cierto?, que obre en nuestros corazones por medio de su palabra, mostrándonos cómo podemos lograr cumplir con lo que la palabra de Dios nos dice, para hacer la iglesia accesible a todas aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad, en realidad accesible para todos por igual. Entonces vamos a orar, vamos a presentar este tiempo y esta serie de estudios para que el Señor nos guíe y podamos ser guiados por su palabra, por la obra de su Espíritu Santo. Así que le invito a orar junto conmigo. Señor, te damos gracias porque podemos venir ante ti solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestra bondad, no por nuestras obras, Señor, no por nuestra fidelidad, Señor, sino porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres, Señor, todopoderoso, Señor, y misericordioso con nosotros. Te damos gracias por poder estudiar tu palabra y te rogamos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que obre en nuestras vidas a través de ella, que obres en nuestras mentes, que me guíes a mí, Señor, para poder exponer claramente la palabra, para que, Señor, yo pueda tener claro lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros y esto podamos llevarlo a la práctica, Señor, en nuestras vidas. Señor, que podamos llevarlo a la práctica, Señor, en nuestras iglesias. Confiamos, Señor, en que tú puedes abrir nuestros ojos, Señor, nuestros corazones, Señor, a lo que tú quieres mostrarnos.
Muchas veces, Señor, pasa que tenemos ideas formadas en nuestras mentes, Señor, sobre lo que debe ser, sobre lo que debemos hacer, sobre el cómo debe ser, y eso no proviene de ti. Y necesitamos, Señor, que tú transformes nuestras mentes para ser más como la tuya, Señor. Ayúdanos a librarnos, Señor, de aquellas cosas que se han levantado en nuestros corazones, en nuestras mentes y que impiden, Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor. Queremos ser iglesias como la iglesia tuya, Señor, que sale en tu palabra. Queremos ser la iglesia, Señor, que debe honrarte a ti, Señor, que es la que tú deseas, Señor. Queremos comportarnos como tú quieres que nos comportemos como iglesia, Señor, como grupo de personas, Señor, que buscamos seguirte a ti y mostrarte a ti y darte la gloria a ti, Señor, porque tú mereces toda la honra, todo el honor y toda la gloria, Señor. Te dejamos este tiempo en tus manos y también la serie de estudios que vamos a comenzar a hacer sobre este tema, Señor, y sobre los temas que tengamos que compartir. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estos medios para poder compartir y te dejamos este tiempo y nuestras vidas y nuestros corazones en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonces, ya teniendo claro que la palabra de Dios es la que deseamos, ¿cierto?, que sea la guía, ¿cierto?, de nuestro estudio bíblico, vamos a ver una breve definición de lo que es la iglesia según la palabra de Dios. La llamo breve porque la verdad es que hacer un estudio profundo de este tema nos tomaría probablemente varias semanas, ¿sí? Y la idea es que esto sea la base para comenzar a estudiar temas en específico que tengan que ver con la accesibilidad, en la iglesia. Así que vamos a una breve definición de lo que es la iglesia. La iglesia, primero que todo, hermanos, es un grupo de personas, ¿sí? Es sabido que la palabra iglesia, ¿cierto?, que utilizamos en el español, proviene de la palabra griego eclesía, ¿cierto?, que puede traducirse como asamblea o congregación. La iglesia es un grupo de personas. Vine, en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, indica que se usaba entre los griegos esta palabra, eclesía, de un cuerpo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos importantes de Estado. Wayne Grudem, en Doctrinas Bíblicas, nos dice algo muy similar, que tiene que ver que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia se usa tanto para referirse al grupo de creyentes, de grupos grandes de creyentes, también como grupos pequeños, incluyendo también la iglesia universal. Entonces es muy importante que tengamos claro que la iglesia, cuando hablamos de iglesia accesible, ¿cierto?, la iglesia, según la palabra, no es un lugar, sino somos las personas. Nosotros, los que nos reunimos como asamblea, somos la iglesia. Cuando hermanos, ¿cierto?, un grupo de hermanos nos reunimos, hijos de Dios, nos reunimos, discípulos de Cristo, nos reunimos, estamos siendo la iglesia, somos la asamblea, somos el grupo de personas que estamos ahí reunidas, no por el lugar. Así, la iglesia se puede reunir en un lugar como un templo, se puede reunir en una casa, como se hacía en los tiempos bíblicos, se puede reunir en una plaza y siempre va a seguir siendo la iglesia la que está ahí reunida. En la iglesia no solamente es iglesia cuando está reunida, sino también seguimos siendo iglesia, el grupo de creyentes, ¿cierto?, el grupo de personas que estamos unidos, ¿cierto?, por formar una iglesia local, aun cuando no estemos reunidos físicamente. Seguimos siendo parte de lo que es la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia es un grupo de personas, no es un lugar físico. Segundo y muy importante, la iglesia es de Cristo. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo está diciendo que se va a edificar su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. ¿Cuál era la roca de la que estaba hablando acá Jesucristo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca sobre la que sostiene la iglesia es la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Es Cristo la roca sobre la que se sostiene la iglesia. Es Cristo el dueño de la iglesia. La iglesia es de Él. La iglesia, como lo vamos a ver después, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la manifestación acá en la tierra de la obra de Cristo. La iglesia entonces no es sostenida por sus miembros, primeramente, no es sostenida por un pastor, no es sostenida por un obispo, por un arzobispo, por el nombre que se le quiera poner a una persona o a un cargo. La iglesia es sostenida por Cristo, tampoco por las capacidades de las personas que son miembros de una iglesia, sino por Cristo. Cristo es la roca sobre la que está sostenida la iglesia y en Él podemos prevalecer como cuerpo. Seguimos con la definición de la iglesia. Como dijimos antes, existe en la Biblia
una iglesia universal, y también se utiliza la palabra iglesia para referirse a múltiples iglesias locales. Por ejemplo, en Mateo 16:18, que lo leímos recién, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el conjunto de personas, ¿cierto?, que han nacido de nuevo a través de la historia, son la iglesia de Cristo. Efesios 5:25 también lo dice de manera similar, y Efesios 5 en general, ¿ya? Dice: maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y habla de una iglesia, de la iglesia por la que se ofreció. En el versículo 32 del mismo Efesios 5 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, una única iglesia, ¿cierto?, conformada por todos aquellos que han sido redimidos por el Señor. Sobre esta iglesia hay diferentes figuras que se utilizan en la Biblia, como por ejemplo, la iglesia es un cuerpo, ¿cierto?, que está compuesto por diferentes partes, como nuestro cuerpo físico. Somos un templo, acá en la pantalla dejé múltiples versículos. Somos como un árbol, una planta que puede dar frutos, ¿cierto?, apegados a él. Somos sacerdotes, somos el pueblo de Dios. Y vamos a ver algunos de estos versículos en particular. Primera de Juan 3:14 al 18 dice, hablando acerca de la iglesia, ¿cierto?, universal, del que nosotros somos hermanos, que somos una familia, porque somos hijos adoptados y hermanos unos de los otros. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, en la Biblia, ¿cierto?, la iglesia está compuesta por una familia donde somos hermanos, tenemos un padre, y entre hermanos que somos, ¿cierto?, de una iglesia universal, tenemos que amarnos los unos a los otros. Además dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el amor se manifiesta en que ayudamos a nuestros hermanos que tienen necesidad de bienes de este mundo. Porque si sabemos que nuestro hermano tiene necesidad y no hacemos nada, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros? Eso sería amar solamente de palabra, si no hacemos nada. Si hacemos algo, estamos amando de hecho y en verdad. Somos familia. Otra figura, el cuerpo, dice Efesios 1:22-23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, como vimos antes, lo principal, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos un cuerpo, todos nosotros unidos somos un cuerpo. También se usa la figura en diferentes pasajes como de ser templo o un edificio o casa de Dios. Dice 1 Timoteo 3:14-15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto. Pablo le escribe a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, es decir, Dios mora en nosotros. Nosotros, la iglesia, somos la casa de Dios. Acuérdense que el templo, el lugar físico donde nos reunimos, no es la iglesia. Las personas somos la casa de Dios. Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros, y gloria a Dios por eso, porque nosotros podemos ser un templo para Él. Nosotros, la iglesia, podemos ser un templo para el Dios vivo. Y otra figura que se utiliza también en múltiples pasajes es la figura del árbol. Juan 15:5 también es conocido este pasaje, ¿cierto? Yo soy la vid, dijo el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos, las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Él es el que nos da vida y nosotros estamos a él apegados como ramitas a un árbol. Es otra metáfora que se utiliza para hablar de la iglesia, y en eso todos somos iguales en todo esto. Todos los que hemos nacido de nuevo, sin importar la denominación, sin importar la iglesia en la que nacimos. Si hemos nacido de nuevo, entonces somos parte de este árbol, somos ramitas y dependemos de la obra de Dios en nuestras vidas. Somos la iglesia, el cuerpo de Dios, la casa del Dios vivo aquí en esta tierra. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, Dios se manifestaba en un templo físico, ¿cierto?, que estaba ubicado ahí en Jerusalén. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, después de Cristo, Dios habita en nosotros, en seres humanos que hemos nacido de nuevo. Su Espíritu Santo obra en nosotros y vive en nosotros, y nosotros somos el templo de Dios. En nosotros Dios se manifiesta en este mundo. Y como dije antes, así como existe esta iglesia universal de la que hablé antes, ¿cierto?, donde no importa la denominación, no importa cómo estén organizadas, por otro lado existían desde los tiempos bíblicos, ¿cierto?, de Hechos en adelante, iglesias locales.
Las iglesias locales son iglesias particulares que estaban normalmente separadas por territorio en algún lugar. Se juntaban en alguna casa, tenían un grupo de líderes normalmente reconocidos que se llamaban ancianos, tenían diáconos, y tenían un lugar de alcance donde ellos se movían. Eran reconocidos por ser, por ejemplo, la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosas, que son ciudades, ¿cierto? La iglesia de Creta, la iglesia de Éfeso, y así diferentes iglesias que eran de esa ciudad. Por estar ubicadas en diferentes lugares físicos, eran iglesias distintas, cada una con su propio liderazgo que las diferenciaba. Todas eran parte de la iglesia universal, pero eran iglesias locales cada una de ellas. Algunos pasajes, Romanos 16:5a, sobre la primera parte dice: saludad también a la iglesia de su casa. Si hay Pablo mandando saludos, le manda saludos a una iglesia que se juntaba en la casa de un hermano en particular. La primera iglesia en Roma se juntaban en casa, en diferentes casas. Roma era una ciudad grande, los hermanos estaban dispersados por la ciudad, se juntaban en diferentes casas para poder juntos, ¿cierto?, tener comunión. Hechos 20:28, Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este grupo de ancianos, ¿cierto?, a los que él llamó, que acá les llama también obispos, ¿cierto?, que bíblicamente esos dos términos se usan intercambiablemente, ancianos y obispos. Le dice que tiene que cuidar, ¿cierto?, velar por el rebaño, por ese grupo de personas a las cuales ellos están a cargo. Estos ancianos estaban a cargo de un grupo de personas, no de todas las iglesias que existen en el mundo, sino de la iglesia en la que ellos estaban sirviendo, que estaba en la ciudad de Éfeso. En 1 Corintios 1:12, Pablo saluda, ¿cierto?, a los corintios y les dice: a la iglesia de Dios le está escribiendo que está en Corintios, y la llaman los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces los corintios era una iglesia en particular que estaba en Corinto, una iglesia de Dios, ¿cierto?, pero que era llamada a ser santa junto a todos los demás, otras iglesias de otras ciudades, de otros lugares que invocaban el nombre del Señor. Entonces esta era una iglesia también local. 1 Corintios 16:19, Pablo, ¿cierto?, escribiendo desde donde estaba él, le manda saludos de las iglesias de ese lugar. Las iglesias de Asia era un área donde habían varias ciudades ya, os saludan. Y también Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, o sea, en su casa había otra iglesia, ¿cierto?, local, os saludan mucho en el Señor. Entonces habían múltiples iglesias locales independientes, que en ese tiempo normalmente se separaban más que nada por temas de territorio. Sí, no como hoy día, que lamentablemente, ¿cierto?, las iglesias locales están divididas por temas denominacionales. En los tiempos bíblicos no era así, ¿ya? Y claramente en Hechos 9:31 también se nos habla de iglesias por territorio, diciendo así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Quiénes? Las iglesias. Habían varias iglesias que tenían paz, donde en Judea un sector, ¿cierto?, Galilea otro sector y Samaria una ciudad, ¿cierto?, y también un sector ahí alrededor. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces está la iglesia universal y están las iglesias locales. Es importante tener claro lo que significa la iglesia cuando hablamos de iglesia accesible. La iglesia de Dios universal debe ser accesible. La palabra de Dios nos va a mostrar eso, vamos a ir viéndolo. Voy a compartir 4 características, hermanos, principales de las iglesias bíblicas. Ya hay muchas características, como dije al principio, podríamos tener múltiples estudios para estudiar lo que es la iglesia, pero la idea es ir viendo semana a semana o quincenalmente en cada capítulo de esta serie de estudios, según lo que el Señor nos permita ir compartiendo, diferentes temas específicos acerca de la iglesia que se van mostrando en los diferentes pasajes, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, y ahí dedicarnos ya más en profundidad. Pero podríamos agrupar las principales características de las iglesias en la siguiente. Primero que todo, ya lo dijimos, la iglesia y las iglesias son de Cristo. Cristo es el dueño de las iglesias. Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Se le llamaban cristianos a los primeros miembros, ¿cierto?, de la iglesia en Antioquía, porque hablaban de Cristo, porque seguían a Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador. Así que eso es súper importante. La iglesia es de Cristo. Cristo es el dueño, es su idea, fue su plan que hubiera una iglesia. No fue una invención de las personas, no. A Dios se le ocurrió que su cuerpo funcionara de esta forma, como una iglesia conformada por iglesias locales, ¿cierto?, separadas por diferentes territorios. Pero todo esto es de Él,
¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. Otra característica principal es la edificación, que esto incluye, entre otras cosas, el crecimiento espiritual, la madurez, el discipulado, el uso de los dones, ¿cierto? Todo esto para la edificación. Después vamos a ver versículos que hablan de eso en específico. La iglesia también entrega comunión, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el amor, con la hospitalidad, por la ayuda social, con lo que es ser comunidad y muchas cosas más que tienen que ver con las relaciones entre las personas. En la Biblia se da como una característica clara la comunión que hay dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las iglesias, y también la edificación, que es el ayudarnos, ¿cierto?, a crecer, a fortalecernos unos a otros, todos juntos, ir creciendo. Y por último, el todos. Y esto lo vamos a ver ahora claramente acá en Efesios 4, un pasaje de Pablo dedicado a hablar sobre la iglesia y sobre los dones. 4 desde el versículo 11 al 16. En la iglesia, todos los que son miembros de la iglesia deben y son parte de esta edificación, de esta comunión y de este ser de Cristo. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo, hablando de Cristo ya, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de todo, de quien es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí tenemos hartas cosas, la verdad es que tenemos mucho. Primero, en azul tenemos la edificación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios puso en la iglesia ciertos dones, personas que tienen ciertos dones en particular, y estas personas con esos dones que Dios les ha dado, ¿cierto?, pueden perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ya vimos al principio que la escritura fue dada por Dios para perfeccionar a las personas, entonces a través de la escritura Dios usa a los hombres, a las mujeres, ¿cierto?, con las capacidades que Dios mismo le ha dado a través de la obra del Espíritu Santo para ser edificados, para ser perfeccionados. Lo dice explícitamente para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, para que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, al final dice para ir edificándose en amor. Entonces la edificación, en celestito, ¿cierto?, azul, es claramente uno de los fines de la iglesia. Segundo, en verde, todo esto es en Cristo, y Él constituyó esto viene de Él, fue su idea que nosotros nos edificáramos mutuamente a través de esta relación que tenemos que tener unos con otros, a través de la iglesia. La edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Es su cuerpo. Para que todos lleguemos a qué? ¿A qué medida? La medida del Hijo de Dios, del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. O sea, nosotros como iglesia nacemos por Cristo para llegar a ser como Cristo. Y podamos seguir todos creciendo en Él, que es la cabeza de todos. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Entonces, Él se le ocurrió la idea, a Dios se le ocurrió, ¿cierto?, a Cristo se le ocurrió la idea de que fuéramos iglesia y que en Él, estando en Él, siendo nuestra cabeza, guiándonos, ¿cierto?, cuidándonos, podamos crecer para llegar a ser como Él quiere que nosotros seamos. Si se fijan, entonces es Él el centro, el principio y el fin. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En amarillo, los textos que hablan de la comunión, siguiendo la verdad en amor. Acá el edificarse no es que yo te corrijo a ti, tú me corriges a mí y simplemente nos entregamos información uno a otro. No, es en amor. Y en 1 Corintios 13 tenemos toda, ¿cierto?, una explicación de cómo se manifiesta el amor de Dios en el hombre. Y en muchos pasajes, ¿cierto?, tanto de en los evangelios como del Nuevo Testamento, podemos ver ejemplos de amor. En Juan, que se le llama el apóstol del amor, ¿cierto?, porque en 1 de Juan confronta, como vimos antes, ¿cierto?, lo que significa de verdad amar. Amar significa ayudar, significa acompañar, significa llorar con los que lloran, significa perdonar, significa soportar. Siguiendo la verdad en amor crezcamos, todos juntos, en amor, bien concertados, bien unidos. Esto tiene que ver con la comunión,
con ser comunidad. La iglesia es para edificación, la iglesia es por Cristo y la iglesia es para la edificación. Dios ha querido que sea así, en comunión, unidos unos a otros por las coyunturas que se ayudan mutuamente. La idea de Dios es que como iglesia podamos ahí estar compenetrados unos con otros, unidos, ser un cuerpo, tener comunión, tener comunidad. Es más, cuando él habla de la edificación que recibimos en la iglesia, dice que esta es para ir edificándonos en amor. Es en amor como podemos ir edificándonos si queremos hacerlo según lo que Dios quiere, según lo que es su plan. Y en rosado, el todos. ¿Qué es todo que vivimos recién? La edificación, el estar en Cristo, el llegar a Cristo, el crecer en Cristo, el llegar a ser como Él. La comunión, el cuidarnos, el ser hospitalario, el perdonarnos, el acompañarnos en el sufrimiento es para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice ahí en rosadito, de que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, todo el cuerpo, nadie se queda atrás. Esto incluye a todas las personas del cuerpo. Lo dice después, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos participan en esta ayuda mutua. No hay nadie que se quede fuera, que sea parte del cuerpo de Cristo. Según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene un rol dentro del cuerpo de Cristo. Acá nadie puede quedar fuera. Todos crecemos, todos somos llamados a poder ser edificados y a poder edificar según el rol que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y todos somos llamados a tener comunión, y en este todo se incluye a todos, y es aquí donde nosotros hablamos de accesibilidad. Porque ¿qué es la accesibilidad? Y acá voy a una breve definición tomada de un resumen, síntesis, mezcla entre lo que nos dice la OMS, lo que dice la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, entre otras cosas. La definición de accesibilidad es que todas las personas puedan tener acceso a un objeto, servicio, ambiente o información de una manera efectiva, independiente y segura, independientemente de sus capacidades físicas, cognitivas, visuales, auditivas o lingüísticas. La idea es garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas, sin importar sus diferencias individuales. Cada persona tiene características particulares y son parte de este todo que tiene que ser edificado, que tiene que ser parte de la comunión y que tiene que tener la oportunidad de poder edificar también a otros. Cuando hablamos de accesibilidad en temas cognitivos, en temas físicos, en temas visuales, en temas lingüísticos, en temas tecnológicos, en temas de servicio. El enfoque, hermano, es que todo hombre, toda mujer que desea acercarse a Cristo pueda tener la posibilidad de hacerlo. Y toda persona que haya recibido a Cristo y sea parte del cuerpo de Cristo pueda edificar a otros y ser edificado. Pueda tener comunión con otros y ayudar a otros y también ser ayudado. El enfoque es que todos tengamos acceso sin importar las diferencias. O mejor dicho, considerando las diferencias, que todos, según las características que tengamos, podamos recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos de la iglesia. Dios dijo todos. La palabra accesibilidad no aparece textualmente en la Biblia, no la va a encontrar en ningún lado, accesibilidad como tal. Sin embargo, en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, siempre se habla de todos, de que el evangelio es para todos, de que la enseñanza, el discipulado es para todo hombre, para toda mujer. Que hay un camino, que hay una salvación que es Cristo y esa salvación es para todos, y que la iglesia y el cuerpo de Cristo está conformada por personas de todo tipo, por todo tipo de personas, y esto es accesibilidad. Y para esto, ya estamos casi terminando, hermanos, vamos a ver un par de versículos que dice así: Marcos 16:15, conocido, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No le vamos a predicar el evangelio solamente a los que tengan ciertas características, no, a toda criatura. Sin diferencia, a todos hay que predicarles el evangelio. ¿Cómo hay que hacerlo? A través de las formas que sea necesario, porque toda persona tiene que recibir el evangelio. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay uno que salva, que es Dios, y toda persona, sin importar sus características, para ser salvo tiene que mirarlo a Él. El único camino es Cristo,
Y toda persona, sin importar cómo sea, sin importar su nacionalidad, sin importar si es hombre, si es mujer, si es alto, si es bajo, si es chileno, peruano, boliviano, colombiano, venezolano, italiano, estadounidense, alemán, no sé, del país que usted se imagine, australiano, sudafricano, el país que usted se imagine, de la cultura que usted se imagine, con la situación de vida que tenga, sin importar su estatus social, sus capacidades cognitivas, sin importar nada. El único medio para ser salvos es mirarlo a Él. ¿Y cómo lo vemos a Él? A través de Cristo. Romanos 16, 25, 27 dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Este misterio, Cristo, la revelación del Evangelio, la iglesia, es para todas las personas. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No hay diferencia aquí, hermanos, no hay diferencia. Y Gálatas 3:28 lo dice claramente: aquí no hay judío ni griego. Esa era la diferencia que se hacían en ese tiempo. Pero la idea acá del apóstol Pablo en Gálatas 3:28 es incluir a todas las diferencias. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús todos somos iguales. Eso significa que todos tenemos el mismo derecho a tener acceso a ser edificados por la iglesia. Todos tenemos el mismo derecho a tener comunión con nuestros hermanos. Todos tenemos el mismo derecho a poder utilizar los dones que Dios nos ha dado. Todos, cada uno de nosotros, por igual. Y eso es a través de la accesibilidad, a través de hacer que la iglesia lo que entrega sea accesible para las personas que lo necesiten en la forma en que lo necesiten, cada uno de sus miembros. Hay personas que son sordas. Las personas que son sordas no van a poder escuchar lo que yo hoy día estoy diciendo. Hay que buscar una forma para darle acceso a lo que estoy compartiendo para que sean edificados. Dios les ha dado capacidades para también dones, ¿cierto? Para edificarnos a nosotros tenemos que ver los medios para que la persona tenga acceso a una forma de poder compartir con nosotros lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha mostrado a través de la palabra, para nosotros, para la edificación de la iglesia. Porque la palabra de Dios en esto no hace diferencia. Todos nosotros, sin diferencia, los que somos parte del cuerpo de Cristo, podemos recibir y debemos recibir edificación, ser parte de la comunión y ser de Cristo, porque ningún otro hay salvación. Y con esto ya estoy prácticamente terminando. Esto fue una decisión de Cristo, de Dios, del Señor, de la iglesia. Él decidió hacer una iglesia, un cuerpo de personas, un grupo de personas, ¿cierto? No un templo, no, un grupo de personas para edificarse mutuamente, para tener comunión en amor unos con otros, para en amor ir creciendo, ¿cierto? Juntos con Él, siendo Él la cabeza, tener comunión, edificarnos y que eso los incluya a todos. La iglesia no puede excluir. La iglesia no puede excluir de la edificación a personas que son sus miembros por tener una forma diferente de comunicarse. Por cualquier motivo, no podemos excluirla de la comunión a ninguna persona. Si hacemos eso, no estamos cumpliendo con lo que Dios ha querido para su cuerpo. Y si somos el cuerpo de Cristo, lo que hoy día nos toca a nosotros es decir: sí, Señor, aquí estamos nosotros, para eliminar las barreras que se han levantado lamentablemente a través del tiempo y han hecho que muchas veces la iglesia no sea accesible para algunas personas. Por diferentes características de estas personas. Muchas veces la iglesia no son un lugar donde ellos puedan ser edificadas, donde puedan tener comunión con otros. Y eso es responsabilidad de la iglesia. Así que, hermanos, con esto voy a terminar este estudio bíblico. Eliminar las barreras para poder llegar a ser una iglesia accesible para todos, para que podamos tener comunión todos los unos con los otros, para que podamos todos nosotros edificarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque esto es el deseo de nuestro Señor, del dueño de la iglesia, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que para Él sea toda gloria y toda honra. Espero que este tiempo haya sido de bendición para su vida, hermano, y espero sus comentarios. Y que también, si lo desea, pueda compartirlo
¿cierto? Por las redes sociales con las personas que usted lo desee así conveniente. Que Dios le bendiga y nos vemos pronto en un próximo video de esta serie donde vamos a ver ya algún tema específico. Probablemente vamos a empezar viendo cómo se reunía la primera iglesia, dónde se reunía, qué tipo de reuniones hacía, para verlo como ejemplo para nosotros. Así que esperamos que el Señor nos guíe en ese tiempo y estamos viéndonos. Que el Señor le bendiga. Maranatha, Cristo viene pronto.